ya casi más de 40 años, Señor, funcionando como una congregación. Eso es algo que se nos hace extraordinario por el tiempo, Señor, pero nos damos cuenta el día de hoy que tú eres fiel. Eres fiel, Señor, y cumples lo que prometes. Y aún, Señor, cumplirás lo que nos has prometido para el futuro y podemos confiar en ti. Te pido, Señor, que nos bendigas como pastores, como diáconos, a todo el liderazgo de la iglesia, que tú bendigas con tu espíritu y nos ayudes a permanecer fieles por décadas. Señor, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y que tu iglesia reciba ese ministerio, Señor, un ministerio que tiene el propósito de traer gozo y edificación y bienestar a las vidas. Y te pido por la iglesia, Señor, que también la guardes fiel, siguiendo, Señor, a aquellos que tú has comisionado para que ellos sean guiados en tus caminos, instruidos en tu palabra, alentados en su caminar. Padre, que la iglesia permanezca así y siga así por décadas, Señor, y por generaciones. Te pido que nos bendigas ahora que vamos a leer tu palabra, Señor, que esta palabra tenga sentido en nuestras vidas, que entre por nuestros oídos, que podamos oírla con cuidado, discernirla correctamente y que penetre a nuestros corazones. Señor, bendice tu iglesia. Te lo pido, Señor, y ayúdame a mí el día de hoy con tu espíritu, como lo has hecho ya por décadas, para servir, Señor, a mis hermanos y a las personas que nos van a escuchar. Que se cumpla tu propósito de este texto, Señor, en nuestras vidas a través de mí, Señor. Te lo pido. Amén. Amén. ¿Alguna vez alguien te ha criticado o acusado injustamente de algo? Pues a mí me ha pasado varias veces, que queriendo hacer un bien a una persona, se me ha malinterpretado mis intenciones, se me ha acusado de tener motivaciones incorrectas, y se me ha criticado, Señor, por algo que no era mi intención. Y eso se siente terrible, porque tú sabes por qué lo hiciste y te duele, no tanto que haya un malentendido, siempre puede haber malentendidos, te duele que la persona piense lo peor de ti, ponga en duda tu corazón, tus motivaciones, tu carácter. Es algo que duele, y te hace sentir, ¿verdad?, que la persona piensa que eres falso, que eres manipulador o que eres hasta malo, ¿verdad? Esto tiene que ver con cómo se siente el apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta. Pablo estaba siendo juzgado, acusado injustamente, se estaba cuestionando sus motivos, se estaba cuestionando su actuar, se estaba cuestionando lo que él decía, básicamente se cuestionaba su integridad. Entonces vamos a ver a lo largo de la carta que Pablo se está defendiendo sus motivos, defendiendo sus palabras, defendiendo sus acciones, defendiendo su ministerio apostólico, que estaba siendo cuestionado por la iglesia que años antes él había plantado ahí en Corinto. O sea, él era el padre espiritual de los corintios. Y sin embargo, estaba sufriendo sus acusaciones. Entonces vamos a leer a partir
del versículo 12 hasta el versículo 24. Lo voy a leer y luego lo vamos a repasar. Y dice así: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Porque ninguna otra cosa les escribimos sino lo que leen y entienden. Y espero que entenderán hasta el fin, como también ustedes nos han entendido en parte, que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes, la nuestra, en el día de nuestro Señor Jesús. Y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Desde que llegué a Guadalajara he traído la garganta poco irritada de tanto hablar. Esta carta, como les decía, Pablo le escribe con dolor en su alma. Los corintios estaban creyendo lo peor de Pablo y cuestionaban su corazón, cuestionaban su integridad. Integridad quiere decir que hacemos las cosas de manera completa, plena, que no estamos haciendo nuestra obra parcialmente o mezcladas cosas en nuestro actuar. Y lo curioso es que las últimas 2 semanas vimos el inicio, la introducción de la carta, donde Pablo primero habla del consuelo del Evangelio sobre su vida, que es un consuelo que está viniendo a él para que él pueda consolar también a los corintios de la misma forma. Y luego habla de sus sufrimientos que vimos la semana pasada. Y habla de sus sufrimientos y cómo él estaba dispuesto a sufrir, y también sus sufrimientos servían para la edificación de ellos. O sea, Pablo empieza hablando de los corintios, hablándoles a los corintios, escribiéndoles a los corintios, diciéndoles: miren, primero que nada yo quiero saber, Dios Padre, yo mismo, estamos a favor de ustedes, al punto que tanto Dios en la persona de Cristo Jesús y yo estamos dispuestos a sufrir por ustedes. Pablo está trayendo eso porque luego va a empezar él a defenderse. Y hace una conexión por medio de pedir oración.
La semana pasada, Alex terminó con este pasaje en el versículo 11, si lo quieren ahí buscar y leer, en el 1:11 dice, ustedes también cooperaron con nosotros con oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, una de las cosas, que se notaron ahorita que leí, el pasaje que leí, es la forma de escribir antiguamente era algo diferente a como hablamos nosotros el día de hoy. Entonces, inclusive el lenguaje en el que está escrito, ¿verdad? En el griego antiguo, no es fácil traducirlo al español. Y en esta ocasión, cuando dice ahí, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, la Nueva Biblia de las Américas hizo un ajuste ahí al traducir la palabra cooperaron, porque en la versión de la Biblia de las Américas, en la versión de la Reina Valera, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Es un verbo que dice, cuando yo estaba sufriendo, ustedes estaban orando. Y ustedes oran. Y al orar cooperan con nosotros. Es un verbo, es un participio. Está en un presente continuo. O sea, dice, ustedes deben estar orando. Ustedes oraron, oran y deben seguir orando. Entonces la traducción, me gusta como lo pone en la segunda, en ese versículo, la nueva versión internacional que dice así, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Pablo lo que está haciendo, está conectando el hecho de que ellos estaban orando cuando él estaba sufriendo en Asia y les está diciendo, ustedes nos ayudan. Y está diciéndoles eso justo antes de defender su integridad. Quiere decir que les está tratando de decir, ¿verdad? Que ellos deben continuar orando por él. Que la postura correcta de los corintios era esa, la de estar intercediendo, en lugar de estar dudando con sospecha o criticando al apóstol. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando habla aquí de ayudar, de cooperar, está hablando de trabajar a favor del reino, hermanos. Cuando como iglesia oramos por otras iglesias, oramos por sus líderes, estamos cooperando con ellos en el trabajo que Dios les ha dado a esas iglesias y a esos líderes. Cuando ustedes oran por sus pastores, están trabajando, están ayudándonos a favor nuestro con la oración, como dice la Escritura. O sea, la oración es trabajo para el reino, es un trabajo que coopera en el avance del reino de Dios en la tierra. Ahora entonces Pablo les dice, les recuerda, ustedes oraron y eso trajo gracias de Dios. Gracias a Dios por medio de sus oraciones, al ver que yo fui liberado de eso. Y lo dice entonces, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo entonces está defendiendo su integridad. Pablo empieza a defender su integridad. ¿Por qué está siendo cuestionado Pablo? Porque al final de la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, ¿verdad? Cuando Pablo se está despidiendo, les dice esto, iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con ustedes o aún pase allí el invierno para que me encamine a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo
si el Señor me lo permite. ¿Y qué fue lo que pasó? Pablo decidió no ir, se detuvo de ir intencionalmente, y eso lo vamos a ver. Hubo un cambio de planes de Pablo y entonces él fue cuestionado por eso. Y por eso se defiende en el versículo 12 así, dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo señala, yo tengo la conciencia tranquila, me da satisfacción mi conciencia. En otras Biblias con lenguaje más antiguo dice, me glorío. Esto es en lo que me glorío, que mi conciencia actúe, dice, en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. No en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y especialmente a ustedes. Pablo no solo está tranquilo, sino que siente satisfacción. Siente satisfacción. Dice que camina, su conciencia le está afirmando que caminó o que actuó con santidad. Esa palabra santidad en otras partes de la Biblia se traduce en integridad, en sinceridad. Nunca los engañé, no les mentí, nunca les hice pensar una cosa que no era. Y dice, y mi integridad viene de Dios, es el resultado de la gracia de Dios en mi vida. O sea, está señalando que la integridad en la que camina es el fruto del Espíritu Santo. Y él estaba seguro que estaba caminando en el Espíritu y no en la carne, dice. No estoy caminando en integridad en mi carne, no es porque yo sea muy derecho. Es porque el Espíritu Santo está obrando en mí y es la gracia de Dios. Todo eso viene de Dios. Dios me ha hecho así. Dios me lleva a caminar así. Y por eso tengo una conciencia limpia, una conciencia tranquila, que me da satisfacción. La conciencia, ¿qué es? Algunos pensamos que la conciencia la confundimos con la voz de Dios. O sentimos que Dios pone en nosotros un sentido moral, ¿verdad? Que nos dice si algo está bien o está mal. Pues no necesariamente es así, porque si fuera así, los niños nacerían con esa conciencia, y si algo no tienen los niños es conciencia. ¿Qué es la conciencia? Un comentarista lo definió así. La conciencia es una facultad humana que juzga nuestras acciones a la luz de los estándares más altos que la persona percibe. Lo voy a repetir, lo debería haber puesto aquí y no les pasé esta cita allá producción. Se los voy a repetir. Es una facultad humana que juzga nuestras acciones a la luz de los estándares más altos que la persona percibe. Hace algunos años ya cuando estuvimos viendo la serie de Romanos, cuando estaba predicando sobre el capítulo 7, les di este ejemplo. Si tú vas al parque y ves un pasto muy hermoso, verdecito, fresco, se te antoja quitarte los zapatos, quitarte los calcetines y caminar por el pasto así descalzo. Hay una señora, una vecina de la iglesia que ahora, de mi fraccionamiento, que ahora le ha dado por ir a caminar, y cuando llega se quita los zapatos, se quita los calcetines y camina en el parque descalza. No sé por qué lo hace, pero a veces se puede antojar hacer así, nomás que ahorita el zacate pues está todo seco, ¿verdad? Y les decía, ustedes pueden caminar y se sienten completamente tranquilos, se sienten muy bien. Pero si ustedes ven el parque y ven el pasto verde y luego hay un rótulo ahí que dice no pise el pasto, no camine sobre el pasto. Nomás el saber que eso es algo que no debes hacer, ya te remuerde la conciencia, decimos, hacerlo. Ya te sientes mal. Si lo haces,
vas a estar volteando a ver si alguien te está viendo. Actúa la conciencia en base de lo que tú percibes que está bien o está mal. Por eso es que entonces la conciencia puede ir siendo transformada y está siendo transformada de manera que estamos siendo expuestos a la ley de Cristo, expuestos a su palabra, expuestos a la verdad. De tal forma que, como dice Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Nuestros sentidos de conciencia, nuestro sentido moral de lo que está bien y mal, se ejercita en base a poner en práctica ese discernimiento. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo está mi conciencia? Y eso es algo que les digo que el Señor me recordó esta madrugada para yo también preguntarme si yo puedo, como Pablo, afirmar delante de ustedes que he caminado en plena integridad y sinceridad delante de ustedes. Si mi conciencia también está así. Si yo puedo tener una satisfacción y una conciencia tranquila. Ahí es donde los apóstoles, ¿verdad? Estos hombres escogidos y ungidos por Dios, sellados por Dios, usados por Dios, son nuestros modelos. Y a mí se me haría, pues, falta de integridad pararme aquí delante de ustedes y decirles, hermanos, yo tengo una plena satisfacción que siempre me he conducido en plena integridad, en plena santidad y en plena sinceridad delante de ustedes. Más bien en integridad tengo que decirles, no siempre ha sido así. Y eso es algo que Pablo está defendiendo porque él tenía una función y una labor muy especial que solamente se les dio a los apóstoles y era que él tenía que defender su integridad, porque defender su integridad defendía su mensaje. Entonces él se refiere ahí en el versículo 13, se refiere a lo que les escribió en el capítulo 16, que nosotros tenemos en nuestra Biblia como palabra inspirada por Dios. Y dice el versículo 13, porque ninguna otra cosa les escribimos sino lo que leen y entienden. Y espero que entenderán hasta el fin, como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Aquí les digo que el lenguaje anterior, el antiguo, está así como se nos hace un poquito difícil de entender qué está diciendo, pero lo primero que les está diciendo es que lo que ustedes leyeron y entendieron es exactamente lo que yo quería comunicarles. No había ningún mensaje encubierto, no había ninguna desviación, ¿verdad? Ellos estaban pensando que él tenía alguna intención de manipularles o quererse congraciar con ellos, prometiéndoles algo que no tenía la intención de cumplir, como cuando nosotros decimos a alguien, ay, oye, pues a ver cuándo nos juntamos, para platicar de los viejos tiempos. Y luego te preguntan, ¿y cuándo te vas a juntar? No, pues no sé si me voy a juntar, ¿verdad? Pero pues así le dice uno a la gente, ¿no? Pablo dice, yo no soy así. Si yo les dije que iba a ir, si les escribí que iba a ir, era porque iba a ir. Pero ellos, dice, habían entendido en parte. Ustedes nos han entendido en parte. Y confiaba que eventualmente lo entenderían completamente. Y aquí Pablo, como lo va a hacer en esta carta muy seguido, frecuentemente, hace referencia al día de nuestro Señor Jesús, al último día, cuando todas las cosas van a ser descubiertas, cuando nuestra integridad, hermanos,
la mía y la suya, va a ser revelada si realmente caminamos en integridad y éramos lo que decíamos que era. Dice, y se los voy a leer en la nueva traducción viviente, porque creo que la ilustra un poquito mejor al parafrasearla, nos lo trae al lenguaje actual. En segunda de Corintios 1, 13 y 14 dice, espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Dice entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Eso significa, dice, ustedes somos el motivo de su gloria y así como ustedes son el motivo de nuestra gloria en el día de nuestro Señor Jesús. Porque a lo mejor Pablo está diciendo, ahorita no estoy muy orgulloso de ustedes como me están tratando, pero en el día final sí lo voy a estar. Y su confianza es que Cristo es fiel y que Cristo va a hacer su obra con los corintios. Pablo estaba seguro que ahí, en ese día, ellos estarían orgullosos, todos estarían orgullosos unos de otros. Por eso es que todo juicio, hermanos, toda crítica, toda queja, es injusta, porque es prematura, porque no conocemos los corazones, no vemos los corazones y y todo lo que conocemos lo conocemos en parte. Es algo que esta misma carta nos dice en la primera carta de Corintios, perdón. Entonces, en el día final, cuando se descubran todas las cosas, ahí si hemos sido malentendidos, si alguien me ha malentendido, ahí se va a dar cuenta que me malentendió. Lo que Pablo está diciendo no es, al cabo se va a aclarar las cosas al final, sino les está diciendo, a la luz de eso, ¿cuál debe ser tu corazón ahorita si tú percibes algo y si sientes que algo está mal dicho hay una duda, si se están preguntando los corintios, ¿por qué no vino Pablo si dijo que iba a venir? Ahí debe de haber una medida de decir, ¿sabes qué? No sabemos. No sabemos. El único que nos puede aclarar por qué no vino es Pablo. Pero si ya brincan ellos a decir, es que Pablo es un inconstante, siempre dice las cosas y no las cumple, no podemos confiar en él, se dice apóstol, ¿cómo vamos a creer lo que está diciéndonos en la carta si nos escribe algo y luego no lo cumplió? Eso es lo que está diciendo Pablo. En el día final se van a saber todas las cosas, pero si ahorita no las podemos conocer, tenemos que tener mucho cuidado cuando pretendemos juzgar los motivos y las causas que puedan estar afectando la vida de otras personas. No sé si se dan cuenta a dónde voy. No debemos llegar a conclusiones prematuramente. Ahora, aquí es donde vemos el corazón de un apóstol, porque diciéndoles eso, les dice, pero ustedes son el motivo de nuestra gloria. Ustedes son la razón que nosotros nos gloriamos y nos alegramos. Nosotros, dice, estamos orgullosos de ustedes. Hay un gloriarse santo, hermanos. Un sentirse orgulloso, que es piadoso y santo, como vemos en este pasaje, y uno pecaminoso, que es la jactancia. Pablo se gloriaba de los corintios y estaba seguro que se gloriaría de ellos, en ellos,
al ser presentados delante de Cristo. ¿Qué es ese gloriarse? Es una satisfacción. Es algo, es un motivo de gran gratitud, de alegría, es un sentido de privilegio y bendición que sentimos, por ejemplo, sus pastores al haber caminado entre ustedes por todas estas décadas, de haber tenido la oportunidad de servirlos y de sembrar algo en sus vidas y de ver cómo ustedes responden y cómo ustedes crecen y cómo ustedes siguen y obedecen a Cristo y cómo ustedes se preocupan por seguir siendo fieles año tras año, cómo ustedes asisten a sus grupos, asisten a la iglesia, cumplen con sus responsabilidades, tratan de hacer lo mejor que pueden. Esa es nuestra gloria. Esa es nuestra satisfacción. Y yo les puedo decir, preguntarles si ustedes también, esa es su gloria de la iglesia. Si ustedes también sienten la satisfacción de que Dios en su bondad los ha colocado en esta parte del cuerpo. Si ustedes dicen, Señor, gracias, qué alegría que soy parte de la iglesia y parte de esta iglesia. O si están anhelando ser parte de otra iglesia. O si ustedes se quejan de la iglesia, se quejan de los hermanos y no ven el privilegio que es el que caminemos juntos en esta tierra hasta la venida de Cristo. La bendición que es y lo que debe haber es gratitud. Señor, gracias que me has dado esa iglesia. Esta es la única iglesia que Kenia y yo hemos tenido en toda nuestra vida por 44 años. Yo no anhelo ninguna otra iglesia. Anhelo que ustedes me entierren, hermanos. Si puedo y si me concede el Señor, que no sé si me lo conceda, morir siendo parte de esta iglesia. Esa es nuestra gloria. Ahora, ¿es esa tu gloria también? Ahora, Pablo dice, yo me glorío de ustedes, pero también nosotros, dice, somos el motivo de su gloria. La pregunta es si tú también te glorías y alabas a Dios por los siervos que te sirven, por los pastores y diáconos y líderes que te sirven. Si le das gracias a Dios por ellos, si eso dices, Señor, gracias porque tú me has dado pastores y me has dado siervos que están ahí para ayudarme. Y te glorías en eso, en ese sentido de satisfacción y de gratitud y de que esto es algo bueno en tu vida. Y creo que si Pablo lo decía así, con esa confianza, creo que hay algo ahí en la dinámica que les decía yo, hermanos, la única manera que tú vas a poder seguir a los pastores es si amas a tus pastores. Porque vamos a ver aquí adelante, el ministerio no funciona a la fuerza. No funciona por compulsión. Y yo me encanta esto que en el día final dice va a ser como nuestra graduación juntos. Cuando hay graduación aquí de Visión México, los alumnos están bien contentos. Bueno, ellos están contentos porque ya se van. Los papás están bien contentos y orgullosos de sus hijos. Los maestros están bien contentos y orgullosos de sus alumnos. Y los alumnos, muchos de ellos, cuando ven a sus maestros, se van orgullosos de los maestros que tuvieron. Y eso es algo que alegra a Dios cuando nosotros podemos estar así, contentos los unos por los otros, contentos y satisfechos los unos por los otros.
Por eso Pablo lo trae así, del día de nuestra graduación. Ahí vamos a estar contentos todos. Entonces vamos a estar ahí los pastores y vamos a estar viendo a ver si están llegando todos, ustedes. Y cuando los veamos llegar, lo que va a haber en nuestro corazón va a ser gloria. Y va, así como habría tristeza que alguno no llegara. Y cuando ustedes lleguen y nos vean ahí, listos para presentarlos a Cristo, ¿verdad? Van a decir, ahí está, el que fue mi pastor, el que fue mi líder de grupo, el que me conoce a Jesús en la iglesia, el que me ayudó y me inscribió en un grupo de casa, el que me aconsejó cuando tuve problema con mi esposa, el que sirvió a mis hijos en las reuniones de niños y en las reuniones de jóvenes. Ahí están. Y aquí venimos nosotros. Y va a ser algo glorioso, hermanos, que Pablo no quiere que los corintios pierdan de vista. Entonces Pablo defiende su integridad y ahora Pablo, de una manera magistral, quiero decir, afirma la integridad de Cristo y de su mensaje. Porque eso es lo que Pablo más le preocupaba, que si ponen en duda mi integridad, van a poner en duda lo que les estoy escribiendo. Entonces fíjense cómo en el versículo 15, 2 Corintios 1:15, dice, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. O sea, está haciendo referencia a lo que leímos ahorita en el capítulo 16 de la primera carta. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Vuelve a repetir cuál era su intención. ¿Lo ven? Dice, por tanto, versículo 17, aquí viene su defensa. Cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? O sea, ¿acaso hablé y prometí algo sin pensar lo que estaba diciendo? ¿O lo que me lo propongo en la carne? O sea, fue algo que me salió así nomás en ese momento porque dijo, ¿qué les digo? ¿Qué les digo para cerrar la carta? No, pues que voy a ir, como lo hacemos nosotros a veces en la carne, ¿verdad? Cuando alguien nos pide, hermanos, ahí te pido oración porque me siento enfermo. Y le decimos, sí, ¿cómo no, hermano? Ya sabes, claro que sí, voy a estar orando. Y nunca oramos. Esas son unas palabras que salen de la carne, ¿verdad? Como compromiso. Pablo dice, yo no obré así. Dice, no obré en la carne para que ni haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. Bueno, ya se darán cuenta que en la Biblia es muy frecuente esta expresión, que tu sí, sí sea sí, que tu no sea no. Cuando ellos hablan así, que dicen el tiempo, al mismo tiempo sea sí, sí y no, no, está diciendo, no es como que yo les digo una cosa y puede ser que suceda o puede ser que no suceda. Dice, como Dios es fiel, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. ¿Se fijan qué está haciendo Pablo? Pablo está defendiendo sus palabras a ellos, diciendo, no obré precipitadamente, no obré en la carne, no dije que sí iba a ir, pero pensando que tal vez no iba. Está defendiendo porque dice, el Dios que yo les prediqué, yo no se los prediqué con duda. No se los prediqué diciendo, a veces va a ser así o no va a ser así. Dice, el Cristo
que yo les prediqué es un Cristo fiel. Dios dice es fiel. Y nosotros, nuestra palabra a ustedes no es así. No hay una dualidad, no hay puede ser que sí o puede ser que no. Como decía Capulina, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Quién sabe? Bueno, muchos de ustedes no saben ni quién es Capulina, ¿verdad? Pero ya. Los que sí saben ya me entienden, ¿verdad? Les dice, yo les prediqué un Cristo veraz, un Cristo fiel. Y señala el carácter de Cristo. Antes de hablar de él, está diciendo, yo les prediqué un Cristo que siempre es sí. Que siempre es sí. ¿Se vieron ahí, verdad? Dice, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. O sea, no había dudas. Les predique un Cristo que siempre es confiable. No un Cristo que a veces es fiel, a veces es bueno, a veces es justo. Si uno que cuando decía o prometía algo siempre era con un sí en él. Y Pablo se los predicó así, con una certeza en la veracidad, en la fidelidad de ese Cristo que les estaba presentando. Eso es lo que más le importa a Pablo defender. Porque si lo cuestionan a él, cuestionan el mensaje que él estaba trayendo. Ahora, les dice por tantas, versículo 20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. ¿Qué está diciendo? Que que Cristo cumple todas las promesas que Dios Padre había hecho sobre Jesús. Todas esas cosas se cumplieron fielmente en Cristo. Pablo está diciendo, miren, el Cristo que yo les presenté en Cristo sin doblez. Yo no estaba teniendo doblez en mis palabras. Nunca dudé de lo que yo les estaba diciendo. Porque el que les estaba predicando es un Cristo fiel, que Él siempre cumple su promesa y que no solamente eso, sino que su vida vino a cumplir todas las promesas del Padre. Jesús vino como el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David esperado. Los evangelios están llenos de esto, de la confirmación que Cristo vino a traer de las palabras de los profetas que hablaban en nombre de Dios anunciándolo a Él. En Él fueron afirmadas las palabras de Dios con un sí. Y Jesús le dijo a sus discípulos, en Lucas 24:44 les dice, Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso es que Pablo dice, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. O sea, nosotros cuando recibimos la palabra, el testimonio de los apóstoles escrito, cuando ellos vienen y nos presentan a Cristo, nosotros decimos amén. Porque ellos están predicando a un Cristo que fue fiel y no solamente es un Cristo que vino con toda la confirmación de que Él era el Cristo. Y la mayor confirmación es que Él se levantó entre los muertos, como Él dijo que se iba a levantar. Si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos, esto, hermanos, no serviría para nada. Porque Cristo no hubiera sido veraz. Porque Cristo no podía haber sido fiel por lo que Él dijo. Cuando Él se comprometió que se iba a levantar, en ese momento puso toda nuestra salvación en juego. Su resurrección, hermanos, comprueba su veracidad,
su fidelidad y el hecho que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Por lo tanto, todas sus demás promesas, la mayor de ellas que esperamos es que vamos a estar con Él y le vamos a ver cara a cara. Exactamente. Esa verdad, esa promesa, nosotros podemos decir amén. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro amén para la gloria de Dios. Si Él demostró que era confiable, nosotros podemos decir amén. Ahora entonces Pablo lo que hace es que él se identifica con el Cristo que estaba predicando. Y aquí viene lo pesado para nosotros como predicadores. El mensajero debe reflejar la integridad de aquel que le ha confiado que lleve su mensaje. Si nosotros le estamos predicando un Cristo fiel y nosotros somos infieles, dice la Escritura en Romanos, Cristo sigue siendo fiel aunque nosotros no seamos fieles. Pero si nosotros no somos fieles, lo primero que ustedes van a poner en duda es lo que les hemos dicho. El peso que está sobre nosotros es que nosotros les estamos trayendo a ustedes un mensaje que a nosotros se nos ha encomendado que lo demos en integridad, sin agregarle, sin quitarle, así como lo hemos recibido, pero también que debemos vivir en integridad. Porque si no vivimos en integridad, el mensaje que ustedes reciben de nuestra parte puede ser cuestionado. Si ustedes no pueden confiar en nosotros, ¿cómo van a confiar en lo que les decimos? Eso debe de quitarle el sueño a todos los pastores. Y debe de quitarle el sueño a todos aquellos que aspiran a ser pastores. Dice el apóstol, dice, no debemos estar muchos aspirando a ser maestros. Por eso es que no creemos que nadie deba pararse aquí porque dijo, a mí me gustaría pararme ahí. El que se pare aquí, que sea porque Dios lo puso. Y porque Dios lo puso y esa persona está temblando, confiando y necesitando que el Señor sea el que lo respalde. ¿Qué es lo que Pablo entonces va a proceder a hacer? Por eso les digo, esto es una manera magistral. Pablo está diciendo, vean a Cristo, vean lo que les he estado predicando, vean la forma como Él ha cumplido todas estas promesas. Y luego en el versículo 21, fíjense cómo da la vuelta. Dice, ahora bien, el que nos confirma a los pastores, a los apóstoles que les predican. Está hablando de Pablo, de Timoteo y de Silas, de Silvano. El que nos confirma con ustedes, Corintios, ¿quién es? Cristo. Es Dios. El que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces Pablo continúa su defensa recordándoles que Dios es quien el que lo ha establecido. Él es el que lo ha confirmado, es el que lo ha puesto firmemente. Él lo confirma como un apóstol y a ellos mismos por medio de Cristo. Está ahí hablando y en ese cuando dice el que nos confirma, está hablando primeramente creo que de los apóstoles, pero también de ellos. Está diciendo nosotros hemos recibido el Espíritu Santo igual que ustedes. El Espíritu Santo es el que los establece a ustedes tanto como nos establece a nosotros en una posición como maestros, como guías, porque Efesios 4:11, recuerden que ahí dice que a la iglesia el Señor ha dado ministerios, apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que se los ha dado a la iglesia para que capaciten a la iglesia y edifiquen a la iglesia. Entonces es Dios el que los da, Dios es el que los confirma, Dios es el que les pone los requisitos, Dios es el que los unge. Entonces es de Dios mismo proveer la evidencia y el fruto de su ministerio. Dice, Él es el que nos ungió, por ello debe haber un fruto en su ministerio si es que lo puso el Señor. Ahora, si Dios mismo confirmó y ungió a los apóstoles, entonces los corintios, al juzgar a Pablo, están juzgando a aquel que lo envió para servirlos a ellos. Dios que lo capacitó para servirlos a ellos como apóstol. Dice Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Me encanta que ahí pone criado, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y aquí una palabra, hermanos, sobre juzgar otros pastores, que se ha vuelto muy popular en los medios. Si tú te metes al internet y empiezas a ver y te estás gloriando, deleitando con ver videos en YouTube, que hay millones de videos criticando el ministerio de otra persona, estás actuando en la carne. ¿Ok? Esa persona que puso ese video está actuando en la carne. Si esa persona que está siendo aludida está mal, ¿saben de quién es problema? Del Señor. Y todos aquellos que se autodenombran defensores de la fe, ¿verdad? Guerreros de la fe. Ay, que mira esto. Y están agarrando pedacitos de algún mensaje, ¿verdad? Para decir, mira qué mal está. Están actuando en la carne. Y en la carne no puedes esperar nada bueno de la carne. Eso no es el Espíritu de Dios. Poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Para su propio amo está en pie o cae. Y si no lo puso el Señor, y si no tiene el Espíritu Santo, y si no es de Dios, entonces ¿de qué te preocupas? Pero si sí lo puso el Señor y se está equivocando, poderoso es el Señor para corregirlo. Tú no, y mucho menos esa otra persona que está actuando de esa forma. ¿Qué debes hacer, hermanos? Ya debemos de haber aprendido la lección. ¿Dónde empezamos? En lugar de juzgar, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar. Orar por la iglesia. Orar por esa persona. Pedirle al Señor su misericordia si tú crees que algo está ahí preocupante. Pero te aseguro, recuerda, en el día final, no vayas a ser sorprendido que tú llegues y esa persona a la que tú estabas juzgando vaya a estar adelante de ti en la fila para ir a presentarse delante de Cristo. Ese es el peligro. La defensa de Pablo nos sirve a nosotros muchísimo. El juzgar con ligereza a aquellos que te sirven por comisión de Cristo y con la intención de bendecirte, al hacerlo puedes estar cuestionando al que los llamó, capacitó y afirmó. El mismo Cristo que te llamó a ti para que fueras de Él es el que llamó a los que te están sirviendo. Todo juicio no solo es prematuro, como les decía, pero al final se está juzgando al que está por encima
de todos. Estás diciendo, Señor, ¿por qué pusiste a ese pastor ahí? No me gusta. Y el Señor dice, yo lo puse porque yo quiero. ¿Y a ti qué? ¿Me entiendes? Ahora, eso no quiere decir que los pastores sean infalibles. No. Por eso necesitamos intercesores. Por eso necesitamos sus oraciones. Pero hay una manera de traer consejo y hasta corrección en amor, en el espíritu, para edificación. El juicio, la Biblia lo prohíbe. ¿Ok? El juicio es pecado. El juicio nunca edifica y siempre ofende a Dios. Por eso te dice, con el mismo juicio con el que tú juzgues, con ese juicio vas a ser juzgado. Aguas, hermanos. Ahora, termina el argumento Pablo aquí diciendo en el versículo 22, Cristo, Dios mismo, es el que nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Qué es el sello? El sello era algo que se hacía con una cera, con una pasta que se derretía sobre un documento y se sellaba con un anillo o con una cosa de metal para que quedara la imagen puesta en el sello que era lo que le daba la autenticidad. Antes los títulos profesionales traían un sello de cera, ahora ya nomás le ponen ahí un sellito de tinta, pero un sello le imprime a un documento, a una carta, a un título, se le imprime e implica posesión, identificación y autenticidad. Entonces, Pablo les está diciendo, vean el sello que trae mi ministerio. Vean el mensaje que estoy transmitiendo, tiene un origen divino. Fue inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Ese mensaje trae el sello de autenticidad impartido por el Espíritu Santo. Entonces, si los corintios tenían el Espíritu, que se jactaban ellos de tener el Espíritu, si los corintios tenían el Espíritu, debían poder identificar la obra del Espíritu. Cuando uno habla guiado por el Espíritu, hermanos, si ustedes tienen el Espíritu de Dios, si ustedes son creyentes, tienen el Espíritu de Dios en su corazón, como lo afirma aquí Pablo, debe haber resonancia. Es ese ejemplo clásico que hace muchos años escuché esto. Si tú tienes una guitarra ahí sentado y yo tengo una guitarra y yo agarro la quinta cuerda y la jalo y la suelto y empieza a hacer así la cuerda, ¿verdad? Suena la nota, la quinta cuerda, no sé qué nota sea, no es mi, es sol, ¿verdad? La. Ahí me contestaron ahí atrás. Están oyéndolos. Y tú tienes otra guitarra y tú volteas a ver tu guitarra, la quinta cuerda va a estar vibrando también. Yo sueno la y la la cuerda quinta tuya va a empezar a vibrar también. Hagan el experimento en su casa si tienen dos guitarras que estén afinadas correctamente. Eso es el ejemplo, una ilustración de lo que sucede con el Espíritu Santo. Si yo hablo con el sello del Espíritu, tú en tu corazón vas a sentir que el Espíritu te está diciendo, eso es cierto. Pon atención. Te estoy hablando a ti. Por eso vienen personas a veces que no se dan cuenta de eso y dicen, pastor, pues ¿quién le dijo lo que me estaba pasando a mí? ¿Por qué habló de eso? Y pues a mí nadie me dijo nada. Pero a lo mejor el Espíritu Santo quiso decirte algo a ti y puso en mi corazón el decir ese ejemplo. Entonces esto es bien importante, porque si tú ves a la persona, que a lo mejor a mí se me olvidan las cosas, a veces digo cosas torpemente,
A veces me brinco palabras o digo una palabra que no debe ser. Pero si tú estás viendo a la persona en la carne, en lugar de estar checando la resonancia del Espíritu, te vas a equivocar. Ve el sello que trae la vida de la persona y el mensaje de la persona. ¿Ok? Y acredítale entonces la gloria al que la merece, y el que la merece es el Señor que está haciendo todo. Es por la gracia de Dios, y por eso Él merece nuestra gratitud y merece la gloria de ver si hay o no hay efectividad de un ministerio. Dale gracias a Dios y alábala cuando tú veas y decir, eso que trajo el hermano a mí me ayudó, a mí me bendijo. Dile gracias, Señor, por hablarme, y gracias por hacer esto. Es el mismo Espíritu el que inspira el mensaje, el que inspira y capacita al mensajero, y el que nos da testimonio de que el ministerio trae su sello. Y al último dice, ¿verdad? Dice, y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Otra vez Pablo está hablando de lo que viene. En esta carta varias veces va a estar haciendo eso, hablando de que todavía no tenemos todo. Todo mensaje. Ustedes pueden escuchar este mensaje que yo a veces ya sé que me paso y predico más de una hora. Todo mensaje ustedes lo van a recibir en parte. Va a haber algo que tal vez le cae, pero no van a agarrar todo el mensaje. Porque Pablo les dijo a los corintios, y deben de acordarse, en el capítulo 13 de la primera carta, les dice, versículo 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Porque ahora vemos por un espejo veladamente. En el versículo 12 dice, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Hay imperfección, por eso se nos da el Espíritu como garantía. ¿Saben que esa palabra garantía es como dar un depósito? Tú vas a ir a comprar un carro y dices, oiga, quiero comprar este carro. Y te dicen, pues deje un depósito. Si deja un depósito, se lo guardo. Si no deja el depósito, no se lo guardo. Y tú das un depósito, y ese depósito lo que significa es una garantía de que tú vas a regresar y les vas a traer todo lo que falta. ¿Ok? Y usualmente el depósito es pequeño comparado con el valor de todo. Y nosotros ya se nos dio un depósito. El Espíritu Santo que tenemos ahorita ya es un depósito, pero se nos va a dar todo, pero todavía no. Y estamos en esa dualidad. Ya las promesas de Cristo se han hecho realidad, pero todavía no. No todas, no plenamente, no completamente. Ya tenemos el Espíritu, pero aún conocemos en parte. Pablo de nuevo les está anunciando algo y les está diciendo, hermanos, no piensen que ustedes saben ya todo. Porque ni siquiera yo, que soy el apóstol, conozco todo. Por último, versículo 23 y 24, mi último punto es este. Pablo deseaba ser un ministro para gozo. Y vamos a ver la siguiente semana por qué Pablo decidió no ir. Pero aquí les anticipa en el versículo 23, pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Delante de Dios está Pablo así como haciendo un juramento. Les digo delante de Dios como testigo sobre mi alma que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. Porque estaba pensando en ustedes, si a ustedes les convenía que yo fuera o no. Al final de la carta va a decir, ustedes díganme, si quieren que vaya ahorita, que vaya con látigo o que vaya con bendición. Díganme cómo quieren que vaya, porque depende de ustedes. Y aquí la situación, el problema que había habido, había una situación que aparentemente una persona lo estaba acusando feamente,
O sea, trayendo división a la iglesia, calumnia tal vez. Y Pablo les escribió una carta en lugar de ir. Les dice, lo hice por consideración a ustedes, pensando en el bien. Pablo prefirió escribirles una carta, aunque fuera severa, que visitarlos y tener que traer disciplina personalmente. Eso para mí me bendice mucho, hermanos, porque el versículo 24 dice, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Pablo no deseaba imponer su voluntad. Pablo nunca buscó enseñorearse sobre ellos, nunca impuso su voluntad ni al traer corrección. Aquí lo que vemos es que Pablo fue sensible porque sabía que estando él personalmente podían ellos responder en base a que él estaba ahí. O sea, ellos sí podían responder en la carne y hacer algo no por fe, sino porque estaba Pablo ahí. Eso mismo lo vamos a ver en esta carta que les dice, yo no quiero que ustedes recojan una ofrenda cuando yo esté ahí. Porque no vaya a ser que alguien dé, en lugar de dar por fe, lo dé porque no va a decir el apóstol que yo no di nada. Ahí va. Entonces Pablo los estaba protegiendo porque no quería que su persona, sabiendo que él podía ahí ser duro con ellos, que entonces ellos respondieran por compulsión y no por fe. Por eso no queremos tener control de su fe, pero dice, somos colaboradores con ustedes para su gozo. Y esto es hermoso. Pablo quería que se resolviera el problema con la participación de ellos, colaborando con ellos, para que el fruto de la disciplina fuera gozo para ellos, fuera bendición para ellos y no tristeza. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Somos colaboradores con ustedes para su gozo. Hermanos, esa debe ser nuestra definición del ministerio pastoral. Yo espero que ustedes sientan, y si no lo sienten así, díganos, si nos perciben que estamos trabajando para su gozo, para su bienestar, para su edificación, o si sienten que nosotros estamos tratando de imponerles algo. Si les estamos imponiendo cargas que son pesadas para ustedes y en lugar de traer gozo a sus vidas, se sienten oprimidos por estar aquí o por seguirnos. Trabajamos con ustedes para su gozo, no para imponerles nuestra voluntad, sino para que juntos permanezcamos firmes en la fe en Cristo, porque su caminar debe ser en fe. Debe ser en fe y por fe en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, seguir a tus pastores debe ser seguirlos en fe, no fe en mis pastores. Fe en Cristo que te puso en una iglesia y a la iglesia le dio dones, le dio pastores para servirte y que trabajaran para tu gozo. Fe de que Cristo lo que quiere es que tú estés lleno de gozo y de esperanza en tu caminar con Él. Que tengas fe de que es Cristo el que edifica y sostiene y guía a la iglesia. De tal forma que tú puedas ser una parte activa en fe y en gozo de la iglesia. No queremos imponer nada, no queremos obligarte a nada. Queremos animarte a que sigas y obedezcas a tus pastores como un acto de fe en devoción a Cristo. Que creas que Cristo te ama lo suficiente como para poner a alguien que simplemente
Dios le ha bendecido con algo más para que pueda ir poco adelante de ti y pueda ser un guía en tu vida y pueda pasar tiempo orando y buscando en la palabra para que luego tú recibas ese beneficio, para que está ahí para alentarte y para animarte que sigas adelante en él. ¿Entiendes así el ministerio pastoral? Si tú no ves eso aquí, hermanos, dinos de veras. ¿Sabe qué, pastor? Yo no percibo eso. No percibo que usted está predicando para mi bien, sino para que yo me sienta mal. Tal vez, pues en nuestro esfuerzo, tal vez con eso te quedas. Y si con eso te quedas, dinos para nosotros mejorar o para aclarar si algo fue malentendido. Termino haciéndote esta pregunta. ¿Hay juicio en tu vida? Hay juicio. Yo, hermanos, no quiero que haya juicio, no porque no nos gusta ser juzgados. A nadie le gusta ser juzgado. Pero en una ocasión hablé con una hermana de la iglesia que vino conmigo y me confesó que yo había dicho algo que a ella no le pareció. Y por 3 años ella emitió un juicio contra mi persona. Me dijo, por 3 años yo no he querido escuchar nada de lo que tú has traído. Dice, y me da tanta pena, dice, y me arrepiento que perdí 3 años de mi vida y que en lugar de crecer yo retrocedí. Porque hubo juicio en mi corazón. Cuando tú juzgas a los pastores, el problema es que en ese momento el diablo usa eso para bloquear todo beneficio que tú puedas recibir. Y no crean que el diablo no promueve el juicio. Y no crean que el diablo no habla a sus corazones de decir, no, ese pastor y te mete ideas y te habla a tu vida para que tú emitas ese juicio en el momento que lo emitiste, en el momento que juzgaste. En ese momento se cortó la efectividad del ministerio sobre tu vida y te dejó solo el diablo. Y hemos escuchado muchos testimonios de personas que algo no les parece y en su corazón, en la carne, emiten el juicio y después se dan cuenta de todo lo que eso trae, cómo el diablo usa para alejarlos de la iglesia, cómo el diablo usa eso para que ya no escuchen, para dejarlos solos, desprevenidos y poner tropiezo en sus vidas. Hay juicio en tu vida, hermano. Si lo hay, yo lo que te quiero pedir es que lo hables con nosotros. Si hay juicio para tu líder de grupo, para alguno de los pastores, inclusive hasta con alguno de los hermanos aquí en la iglesia, tienes que tratar con eso rápidamente. Segundo, ¿tienes fe? ¿Tienes fe en el equipo pastoral? ¿Tienes dudas? ¿Hay sospecha? ¿Hay cuestionamiento? Mire, somos humanos y a veces pues, no podemos evitarlo. En una ocasión escuché de un hermano que cuestionó a uno de los pastores porque había comprado un carro, no nuevo, pero había comprado un carro. Tú no cuestionas a otro hermano porque compra un carro. Pero ¿por qué sí sentía que debía cuestionar por qué el pastor compró un carro? ¿De dónde obtuvo el dinero para comprar un carro? Pues tú qué sabes. A lo mejor se lo regalaron. A lo mejor alguien le dio el dinero. O a lo mejor es un hermano que ahorró muy bien y guardó el dinero para comprar un carrito. Pero se fijan qué rápidos podemos. O sea, el hecho de estar aquí enfrente, pues sí, nos hace blancos de estar siendo observados. Cómo nos vestimos, qué decimos, cómo vivimos, cómo es nuestra casa, cómo está nuestro carro. Si lo traemos viejo y chocado, puedes criticar eso. Y si lo traen es nuevo y limpiecito, también.
¿Hay fe y confianza en la integridad del equipo pastoral o no? Acuérdense, aparte, somos vasos de barro. En capítulo 4 lo vamos a ver, somos vasos de barro. Entonces, va a haber parcialidad, o sea, no tenemos plenitud ninguna. Y tercero, es una petición. Necesitamos sus oraciones. Esa es la mayor colaboración que ustedes pueden hacer para su propio bienestar y el bienestar de la iglesia. Es orar por sus pastores, orar por sus líderes, orar para que el Señor nos guarde de error, que nos guarde de falta de integridad, que nos guarde del pecado, que nos guarde de jactancia, que nos guarde de orgullo, que nos guarde de tropiezo, que nos guarde de engaño y que nos guarde para caminar en integridad para su beneficio. Oren por nosotros, oren por otros pastores, está en su tarea y les quiero pedir que lo hagan en sus grupos, pero que lo hagan en sus vidas continuamente. Hay personas de otras iglesias que oran por mí y por los pastores semanalmente. De otras iglesias. Yo les doy gracias a aquellos de ustedes que me dicen, pastor, te quiero repetir, cada semana nosotros oramos por ti. Me lo acaba de decir una persona hace un par de semanas. Cada semana oramos por ti y por los otros pastores. Y se los pido y se los agradezco para aquellos que lo hacen y se los pido que lo sigan haciendo para que colaboren y trabajen junto con nosotros en el ministerio. Amén. Vamos a ponernos de pie.